Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Nuestro grupo está conformado por Verónica Baeza, Fernanda Cabello, Saray Espinosa, Carolina Salazar, Matías Silva y Damián Villarroel. Y en este video presentaremos nuestro trabajo de investigación que se titula Experiencias de personas privadas de libertad de la región metropolitana en un programa de reinserción social, el desatendido punto de vista de los usuarios. Partiremos diciendo que un problema transversal a nivel mundial es la concentración de reclusos en las cárceles debido a un aumento en la tasa de crímenes y a la sobreutilización de la privación de libertad como respuesta. En este escenario, Chile sigue siendo uno de los países sudamericanos con mayor cantidad de personas privadas de libertad, además de presentar una tasa de reincidencia tal que una de cada dos personas que egresan de las cárceles son condenadas nuevamente. Como se observa en este cuadro, entre 1991 y 2019, la población penal en Chile creció en casi un 150%, pasando de un 0,33 a un 0,74% de la población total del país. La población recluida, en tanto, aumentó a un 96% en el mismo periodo. En igual periodo, las personas que recibieron beneficios de reinserción pasaron de 3.315 a 6.513. Esta última corresponde a un 0,04% de la población penal total atendida ese año 2019, que alcanzó a 347.566 personas. En esta investigación abordamos este problema desde la realidad del sistema penitenciario chileno, cuya misión es tanto mantener el orden como trabajar para reintegrar a la sociedad. Además, nos enfocaremos en la región metropolitana, dado que según las estadísticas de Gendarmería de Chile, en esta región hay una mayor concentración de reclusos en comparación con otras regiones. A la fecha, hay una población penal total atendida de 39.093 personas en esta región. Entonces, para dar una respuesta a la problemática planteada, el Estado de Chile ha propuesto y ejecutado una política de reinserción social, en consonancia con el artículo 1 de su Constitución Política, que establece que el Estado debe asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Gendarmería de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es la institución estatal encargada de la administración del sistema penitenciario. Su finalidad es atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que, por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad, y cumplir las demás funciones que les señala la ley. De esta finalidad se derivan tres líneas de acción estratégicas definidas como vigilancia, atención y asistencia. La primera se refiere al control del cumplimiento de los mandatos judiciales y la seguridad de los recintos. La segunda consiste en la entrega de condiciones básicas asociadas a un trato que se rija por el respeto a los derechos humanos. Y la tercera busca el fomento de la rehabilitación y reinserción social de la población atendida. Es el eje de asistencia el que está directamente relacionado con la reinserción social, definida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como la integración plena a la sociedad de una persona que ha infringido la ley, tomando en cuenta los objetivos de ciertos organismos como la sociedad civil, la seguridad pública y el sistema de justicia criminal. Gendarmería de Chile, o GENCHI, se divide en tres subsistemas: cerrado, abierto y postpenitenciario, que organizan a la población penitenciaria según los requerimientos judiciales. El subsistema cerrado es el de mayor envergadura respecto a los otros dos. En el caso de la región metropolitana, en el subsistema cerrado hay 14.013 personas privadas de libertad según las estadísticas de Genchi. Además, cada subsistema tiene sus propios programas de reinserción. De los 6 programas de reinserción ejecutados en el subsistema cerrado, nos enfocaremos en el programa de reinserción social para personas privadas de libertad, ya que está dirigido a prácticamente toda la población privada de libertad. Atiende al 52% del total de usuarios de programas en subsistema cerrado y por lo tanto es de mayor relevancia práctica para la investigación. El objetivo general de los programas de reinserción es reducir la probabilidad de reincidencia, así como aportar a la seguridad ciudadana y a la convivencia social. Para ello existen 5 criterios rectores, los cuales son: respetar los derechos humanos, prevenir la reincidencia delictual, procurar que las personas privadas de libertad ejerzan sus derechos sin limitaciones, integrar socialmente a las personas privadas de libertad y, por último, proceder mediante acciones contratadas que tienden a la eficacia y a la eficiencia en la gestión. El programa de reinserción social para personas privadas de libertad tiene como objetivo que personas que han cumplido su etapa de ejecución penal reciban intervención especializada para disminuir la presencia de factores de riesgo de reincidencia delictual asociados a la empleabilidad, mejorar su integración social y reducir la reincidencia delictual. El programa provee prestaciones de intervención psicosocial, capacitación e intermediación laboral. Estas prestaciones se organizan en 4 ejes de acción: psicosocial, laboral, de educación y de recreación y deportes.
En la práctica, los programas de reinserción en general comparten muchas falencias registradas en diversos estudios estadísticos e investigativos. Lo primero que se aprecia con una simple revisión de las cifras es su escasa cobertura. En el caso del programa utilizado en esta investigación, que es el que tiene mayor cobertura, el cupo anual es de aproximadamente 6.000 plazas para una población total de casi 150.000 personas, es decir, aproximadamente un 0,04% a nivel nacional. En el panorama general destaca la baja cantidad de recursos, falta de apoyo empírico para los diseños, falta de especificidad y focalización, falta de coordinación extra e inframuros y falta de evaluaciones de resultados. Adicionalmente, otras investigaciones han constatado malas prácticas como maltrato físico y psicológico. En conjunto, estas deficiencias muestran que Kenshi no ha dado en la práctica la prioridad que adjudica el eje de asistencia, sino que ha mantenido su línea tradicional centrada en el eje de vigilancia. De la revisión de los diseños de los programas de reinserción y de las evaluaciones y estudios publicados al respecto, se desprenden algunas deficiencias metodológicas que pueden ser solventadas. El hecho de que la casi totalidad de la investigación sea de carácter cuantitativo, que los insumos para el diseño de los programas no consideran el punto de vista de las personas a las que están dirigidos, sino que basan su evaluación en cálculos y tablas de datos sobre la reincidencia delictiva. Por lo tanto, habiendo planteado esta problematización, definiremos que en la presente investigación se propone construir información de carácter cualitativo que complemente los insumos cuantitativos que suele emplear Genchi, centrándose en las experiencias de los sujetos a quienes está dirigido el programa de reinserción social para personas privadas de libertad respecto de su paso por el mismo, en pos de contribuir en la mejoría de su diseño e implementación en conjunto con sus usuarios, y así dar cumplimiento a los objetivos de la institución. La pregunta de investigación que guiará el estudio es: ¿cuál es la experiencia de los reclusos dentro del programa de reinserción social para personas privadas de libertad de Genchi, circunscritos al subsistema cerrado en la región metropolitana? Entonces, ahora procederemos a desarrollar los antecedentes importantes para nuestra investigación. Diremos primero que Genchi divide a la población penal en tres subsistemas, y nos enfocaremos específicamente en el subsistema cerrado que trata con personas que ingresan al sistema penitenciario privadas de libertad por disposición de los tribunales competentes en aplicación a la medida cautelar de prisión preventiva, cumplimiento de pena privativa de libertad o cumplimiento de una medida de apremio. Dentro de cada subsistema penitenciario se aplican distintos programas de reinserción. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la reinserción es un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva, con el objetivo de disminuir las probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia unas conductas prosociales. En Chile, el proceso de reinserción social resulta bastante difícil para los usuarios de los programas. Además, deben tomarse en cuenta varias cuestiones como son la marginación social o la misma reincidencia delictiva. Paula Zúñiga en 2019 propone aspectos bastante interesantes sobre el programa tratado en esta investigación, como por ejemplo que el espacio donde se lleva a cabo el programa es deficiente y poco apto para buscar reinserción. Esta problemática no solo ocurre en el programa que utilizaremos, por lo que es una urgencia que se le preste atención. Según las Naciones Unidas, para un correcto empleo de un programa de reinserción social, el fenómeno debe ser abordado de manera integral, razón por la cual debe haber mucha coordinación, tanto con agentes del gobierno, organizaciones de salud, sujetos involucrados en la administración penitenciaria, entre otros. Siguiendo con lo anterior, en una intervención realizada por Cárcamo et al. En el año 2017, se indaga la horrible experiencia de reinserción social de ex internos en el sistema cerrado de Puerto Montt. Por ejemplo, se menciona la visión negativa que tienen las personas privadas de libertad acerca del rol que cumple Genchi. Se destaca mucha violencia, corrupción y situaciones de abuso de poder. Además, las personas privadas de libertad hablan de la falta de profundización en las intervenciones de reinserción social. Estos antecedentes empíricos nos permiten hacernos una idea de lo que podríamos encontrar en la práctica al realizar nuestra investigación, más allá de la información gubernamental. Esto porque nos permite conocer las experiencias de los reclusos en esta región, lo que usualmente es más bien desatendido en los diseños de estos programas. Sin embargo, también debemos tener en cuenta las variables demográficas que podrían diferenciarnos de la investigación mencionada, ya que ésta se desarrolla en otra región con una menor concentración de personas privadas de libertad. Como mencionamos anteriormente en la presentación del problema, para esta investigación nos centraremos en las personas reclusas que participan del programa de reinserción social para personas privadas de libertad y que están recluidas en la región metropolitana.
Nos centraremos en los centros de cumplimiento penitenciario para quienes cumplen penas privativas de libertad en el subsistema cerrado con condenas sentenciadas, una cifra aproximada de 7.779 personas. Como se puede ver en la siguiente imagen, que corresponde a un mapa de la región metropolitana, dentro de estos recintos en la región tenemos 4 centros de cumplimiento penitenciario: Colina 1, Colina 2, Buin y Punta Peuco. De estos centros excluimos a Buin y Punta Peuco, ya que para el primer paso no contamos con cifras de población penal actualizadas. Y para el segundo caso, consideramos que la población penal de Punta Peuco no es pertinente para la investigación, ya que están recluidos militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Según las últimas estadísticas mensuales actualizadas de Genchi acerca del subsistema cerrado en la región metropolitana, para el mes de septiembre de 2021 se contabilizan 2.050 reclusos en Colina 1 y 1.507 en Colina 2. En cuanto al programa de reinserción en el cual se focaliza esta investigación, identificamos que sus ejes principales son lo laboral, lo psicosocial, educativo y de recreación y deporte. Dentro del eje laboral se incluyen capacitaciones. Por otro lado, dentro del eje psicosocial se incluyen diversas intervenciones como la atención de mujeres embarazadas y con hijos lactantes, acompañamiento a familias, etc. El eje educativo contempla la promoción de la educación en adultos. Y por último, el eje de recreación y deporte incluye talleres artísticos, culturales y de educación física. Según la información gubernamental, los usuarios que participan del programa son seleccionados en base a criterios de inclusión y exclusión que delimita Genchi, además de una evaluación psicométrica llamada Inventario para la Gestión de Caso e Intervención. Los criterios de inclusión son favorables para aquellas personas que tengan un saldo de condena a la fecha de ingreso al programa que se encuentre dentro del siguiente rango, entre 3 y 1 año antes del cumplimiento del tiempo mínimo para postular a la libertad condicional, considerando ley de rebaja por comportamiento sobresaliente, así también como población penal que cumpla con los criterios para acceder a pena mixta y condenados con nivel de riesgo mediano, alto y muy alto, o, excepcionalmente, personas con riesgo bajo pero necesidades de intervención medias, altas o muy altas. En contraparte, los criterios de exclusión que son desfavorables para la población penal son los siguientes: población penal con condenas iguales o inferiores a 1 año, población de secciones juveniles, reclusos que hayan recibido la totalidad de las prestaciones contenidas en su correspondiente plan de intervención individual, reclusos que presenten psicopatología descompensada que les dificulte su participación en actividades grupales, reclusos que posean retardo mental moderado a severo y reclusos con un alto nivel de psicopatía de acuerdo a la escala de evaluación de psicopatía. Luego del ingreso al programa de reinserción, se realiza un constante seguimiento a la persona. Cuando este proceso termina, se aplica nuevamente el inventario de Genchi para conocer el impacto de la intervención y la disminución del riesgo de la reincidencia de la persona. Según estos resultados, se puede egresar del programa en un plazo máximo de 2 años o se puede ser parte de un nuevo plan de intervención individual. En este proceso se evidencia la problemática que hemos planteado anteriormente, ya que para evaluar el programa se emplea este cuestionario que identifica factores incidentes en la comisión de delitos, incorporando factores de riesgo, factores protectores, factores específicos de riesgo, características de responsividad y adherencia a la intervención, además de variables relacionadas con necesidades sociales, físicas y mentales. Esto constata la falta de insumos cualitativos para la evaluación y diseño del programa, donde se recojan las propias experiencias de los usuarios y usuarias. Cabe destacar que la aplicación de este cuestionario no ha estado exenta de polémicas y deficiencias en Genchi. De hecho, en 2014, un especialista de un centro de reinserción social chileno mencionó para la periodista Rojas del diario El Dínamo que lo que hace este cuestionario es criminalizar la pobreza y que además su equipo presentó aprensiones respecto de la validez del inventario, dado que no conocían la adaptación y validación en Chile, y sobre todo sus limitaciones para ponderar el riesgo y necesidades en sujetos imputados, sobre los cuales aún no se acredita culpabilidad. Por ende, había varios ítems dentro del mismo inventario que no se podían evaluar. En relación a lo anterior, hay investigaciones como la de Labra en el año 2011, donde se constata que, aunque algunos de los programas de reinserción social tienen la posibilidad de que sus participantes presenten una evaluación respecto a este, no existe ningún tipo de publicación oficial que analice o sistematice tal información. Al mismo tiempo, no existe información respecto a la valoración o impacto que estos programas tienen para el individuo, lo cual impide generar mejoras constructivas en el sistema.
Entonces, habiendo planteado todos los antecedentes relevantes para nuestra investigación, definiremos que nuestro objetivo general es reconstruir en conjunto con los usuarios del programa de reinserción social para personas privadas de libertad de Genchi acerca de cómo han sido sus experiencias de paso por el programa, mientras que nuestros objetivos específicos son los siguientes: co-construir con los usuarios del programa mencionado información en relación a sus experiencias en el eje psicosocial, laboral, de educación, de recreación y deporte, en el proceso de selección de personas beneficiarias y en el egreso del programa. Ahora bien, con respecto a nuestro marco metodológico, primero nos referiremos al tipo de investigación. Este estudio se basa en la metodología cualitativa de investigación. Acá tenemos dos citas de grandes autores. Por un lado, según Taylor y Bogdan, esta metodología produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la conducta observable. Por otro lado, según Flick, esta metodología se orienta a analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus contextos locales. Consideramos que este enfoque de investigación es adecuado para nuestro estudio, ya que buscamos reconstruir las experiencias de los reclusos respecto a su paso por un programa de reinserción social carcelario. Para esto, entendemos a las personas y su contexto como un todo, evitando reducirlas a variables. Por lo mismo, buscamos comprender el programa de reinserción desde la perspectiva de los usuarios de este. Creemos además que esta perspectiva cualitativa ha sido desatendida en el diseño y evaluación gubernamental de estos programas. Con respecto al tipo de muestreo, hemos decidido utilizar el muestreo intencionado, ya que a nuestro parecer es el más conveniente para nuestra investigación, puesto que esta técnica nos va a permitir seleccionar a las personas que necesitamos para obtener los resultados atingentes a nuestra pregunta de investigación de manera adecuada. En este caso, dentro de nuestra muestra, consideraremos a hombres y mujeres adultos que lleven un tiempo mínimo de 6 meses siendo usuarios y usuarias del programa de reinserción social para personas privadas de libertad y que se encuentran recluidos en algún centro de cumplimiento penitenciario ubicado en la región metropolitana, específicamente en Colina 1 y Colina 2. Cada una de estas personas será cuidadosa e intencionalmente seleccionada debido a sus posibilidades de ofrecernos información profunda y detallada sobre sus experiencias en el programa de reinserción mencionado anteriormente. Por otra parte, con respecto a la técnica de producción de información, nos referiremos a la entrevista en profundidad de la metodología cualitativa, en la cual se trabaja en base a reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, los que tienen por objetivo la comprensión de las experiencias y situaciones vividas por parte de los informantes. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal y rígido de preguntas y respuestas. Para efectos de esta investigación, utilizaremos entrevistas en profundidad con guiones temáticos, es decir, entrevistas semiestructuradas, dado que, tal como menciona Flick, es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario. Por esto, y teniendo en cuenta la estructura, nosotros optamos por la entrevista semiestructurada, ya que esta nos permite desarrollar la entrevista de manera más flexible y creativa al tomar en cuenta el interés de los participantes. Por lo tanto, aunque se trate de una conversación guiada entre investigadores y entrevistados, existe flexibilidad durante todo el proceso de investigación. Como acabamos de mencionar, el diseño de la investigación es flexible y por esto tenemos estimado partir con 20 entrevistas en los centros de cumplimiento penitenciario Colina 1 y Colina 2 de la región metropolitana. No obstante, esta cifra se puede ir redefiniendo en cuanto más necesitemos, por lo cual dependemos de la facilidad que nos otorgue Genchi para realizar estos contactos. En este sentido, necesitaremos informantes claves de gendarmería en cada recinto penitenciario. Dicho esto, concluimos nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado.